la doctrina como derecho. Definición de jurisprudencia. La jurisprudencia tiene su origen en el derecho romano y equivalía al conocimiento de lo justo y lo injusto. La jurisprudencia unifica e integra el sistema jurídico en la medida en que tiene valor como fuente de derecho positivo. Se trata de una fuente formal del derecho continental, pero su valor práctico puede ser mayor o menor según el caso. Cumple la función de sentar un precedente de cómo debe ser interpretada una norma jurídica, y a partir de ese momento tiene la función de ser un marco de interpretación, que guía a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares a futuro. La importancia de la jurisprudencia radica en que constituye un recurso que ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley para que ésta pueda ser aplicada de la mejor manera posible. De esta manera se forman las decisiones judiciales en distintos casos, para que así mantengan una coherencia y uniformidad entre sí. La jurisprudencia comprende 3 ramas principales. Son analítica, que estudia la articulación de términos, axiomas y métodos que permiten comprender el sistema jurídico con una totalidad coherente. Sociológica, estudia los efectos de la toma de decisiones jurídicas en los distintos aspectos de la sociedad. Teórica, estudia las leyes y sus aspectos en términos más o menos ideales, tomando en cuenta los objetivos que persiguen. Tipos de jurisprudencia. Jurisprudencia contra leyes. Se produce en casos muy específicos y establece resultados que están por encima de lo que está escrito en la ley. Jurisprudencia deformante. Establece la aplicabilidad de una ley en casos distintos para los cuales ésta fue promulgada. Jurisprudencia derogatoria. Establece que determinada aplicación de la ley es inconstitucional para un caso específico, por lo que resulta inválida. Jurisprudencia plenaria. Es el tipo de jurisprudencia que tiene su origen en una corte o cámara plenaria. Jurisprudencia restrictiva. Se produce cuando la interpretación restringe o limita la aplicación de una ley. La jurisprudencia es particularmente importante ante la necesidad de tomar decisiones que no figuran en la ley escrita. A fin de cuentas, si fuera tan fácil como seguir un lineamiento o una norma escrita, no haría falta jueces que la interpretaran y que decidieran de qué manera se aplica el caso que están juzgando. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o un dogma de una religión. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza y que pueda propagarse de diferente manera. Características de una doctrina. Representa un conjunto de personas que reciben un conocimiento de una doctrina. También esta representa una idea inalterable y establecida, la cual debe ser aprendida o seguida en base de algo planteado, por ejemplo en la familia. Abarca distintas áreas. Una doctrina no se limita a un conocimiento en específico, ya que el término puede usarse en distintas dimensiones, desde lo legal hasta lo religioso y económico. Requiere una disciplina. Las enseñanzas deben de ser seguidas rigurosamente y han de ser respetadas y divulgadas. Esto se logra a través de la educación, cuyos miembros o partidarios reciben el poder representante al conjunto. Tipos de doctrina. Doctrina religiosa. Es aquel conocimiento, ritos, procedimientos y además fomenta la iglesia entre sus fieles. La doctrina jurídica es el conjunto de leyes y normas que componen un marco jurídico que operan como una doctrina. ¿Qué dicen los jueces y funcionarios? ¿Cómo obran para resolver algún tipo de conflicto en la sociedad? Doctrina militar. Se aplica en un conjunto de saberes del hábito marcial o bélico, que son impartidos a los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado para garantizar su proceder coordinado y disciplinado frente a las fuerzas enemigas o conjunto de situaciones. Doctrina común es aquella que aprende un conjunto de saberes definidos por sus autores dentro de la comunidad.
de entendidos o de militantes, la doctrina de un partido político o doctrina de movimiento social, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina y la jurisprudencia? Hay que tener en claro que la doctrina en derecho, la jurisprudencia, la contraposición, son decisiones que en una materia jurídica concreta establecen un criterio, ya que hay un problema jurídico. Estas soluciones análogas en los tribunales de justicia son problemas muy similares, lo cual crea la jurisprudencia. Diferencias entre doctrina científica y doctrina jurídica. La doctrina científica es la expuesta por los autores en sus obras. No es fuente del derecho. Es un simple medio de conocerlo o profundizar en su estudio. La doctrina científica tiene el valor que le confiere la autoridad científica del autor que la defiende o el que le proporcione los argumentos que emplea. Nace la doctrina científica como una necesidad del espíritu humano que no es capaz de ver una realidad sin por lo menos pretender hacer de ella un sistema científico. El sentido y el valor de cada teoría jurídica está en relación directa con el sentido y el valor que ella confiera al derecho. Mientras que la doctrina jurídica es lo que piensan los distintos juristas respecto a los distintos temas del derecho, respecto a las distintas normas. Se reduce al conjunto de opiniones que sirven de guía para ejercer el derecho. Carece de toda fuerza obligatoria, aunque desempeña un papel fundamental en la elaboración, el desarrollo progresivo y la reforma del derecho, por medio de sus enseñanzas y sus obras, a través de la formación de los juristas que serán futuros legisladores y jueces. Muchas reformas legislativas se deben a la doctrina, ya que ella ejerce como fuerza generadora de juicios jurídicos, incide en la conciencia de los legisladores para que entiendan las necesidades de reformas o la elaboración de una determinada ley. Su autoridad depende de la fuerza de convicción de que están dotadas. El juez acude voluntariamente a la doctrina y acoge o rechaza sus postulados y planteamientos de conformidad con su propio criterio. Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Arturo Guerra Hernández y les hablaré de qué manera nace la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. Se podría decir que una aproximación al sistema jurídico salvadoreño es el valor y la función de la jurisprudencia que no se encuentra regulada de forma general y expresa. Sin embargo, a partir de las normas procesales se identifican algunos indicios de su rol y fundamento. En nuestro país, las normas adjetivas han recogido la figura de la doctrina legal, como adelante se profundizará como aquella jurisprudencia con carácter reiterativo emanada de la Corte Suprema de Justicia en sus distintas salas, otorgándole a esta un valor obligatorio para los tribunales inferiores. Además, el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, con aplicación supletoria en el orden jurídico administrativo de forma ostensible, señala lo que antes quedaba implícito, que la doctrina legal o jurisprudencia reiterativa es un instrumento al que el juez deberá acudir para llenar vacíos legales. De lo anterior se deduce que en estas circunstancias la jurisprudencia es una fuente supletoria del orden jurídico escrito. Para poder seguir hablando de la jurisprudencia en el sistema jurídico salvadoreño, tenemos que mencionar que tiene un fundamento en la Constitución. El fundamento de la jurisprudencia en la Constitución está así. La Constitución salvadoreña es categórica al referirse que la independencia judicial está encadenada inexorablemente a la Constitución y a la ley. Acertado es añadir que cuando la Constitución señala que los funcionarios judiciales son independientes y están sometidos a la Constitución y a las leyes, debe interpretarse el término ley, no en su sentido formal, como acto emanado de la Asamblea Legislativa, sino como la vinculación del juez al sistema de fuentes de derecho. Es decir, primeramente vinculado a la Constitución y luego a todo el ordenamiento existente,
incluyendo la jurisprudencia. Luego está el fundamento de la jurisprudencia en la ley, que sería la doctrina legal. De esta se puede decir el régimen romano-germánico ha tenido que reconocer las limitaciones de la ley en sentido formal, pues en muchas ocasiones las situaciones en litigio no están legisladas o escapan al literalismo. La misma ley ideó una figura de interpretación judicial identificada como doctrina legal o jurisprudencia constante, la cual fue importada de la legislación española a los países latinoamericanos, y trataremos con especial referencia hacia el sistema jurídico salvadoreño. Su génesis importada desde España de la voz doctrina legal, incorporada a la Ley de Casación salvadoreña de 1953, la cual establece que el recurso de casación debe fundarse en infracción a la ley o a la doctrina legal, preceptuando que se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales de casación en 3 sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes. No obstante, el Código Tributario amplió su espectro a las sentencias de amparo y de lo contencioso administrativo emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, en El Salvador, la doctrina legal se puede definir como la jurisprudencia reiterativa o constante, con valor normativo supletorio del ordenamiento jurídico emanada de la Corte Suprema de Justicia. Atendiendo el parámetro de control formal empleado en el ordenamiento jurídico salvadoreño, podemos hablar de que la jurisprudencia nace de 2 formas. Como jurisprudencia constitucional, que es la que se refiere a los criterios interpretativos que emanan de la labor de la Sala de lo Constitucional, como último y máximo intérprete de la Constitución, es la actividad racional y argumentativa de la Sala de lo Constitucional, creadora de reglas constitucionales que se convierten en un canón de obligatoria observancia, con el fin de poder dirimir los casos futuros, siempre y cuando guarden semejanza relevante con los ya decididos. No solo es vinculante para jueces y tribunales judiciales, sino también para toda autoridad pública y a los particulares en territorio nacional. También como jurisprudencia legal, que es la que comprende las líneas interpretativas elaboradas por los demás tribunales de justicia de la República. Es la construcción jurisprudencial que realiza cada tribunal independientemente del grado de su competencia. La doctrina suele emplear el término jurisprudencia cuando tiene una función uniformadora en la administración de justicia. Sea menos cuestionable, además aparece la doctrina legal que se señala en los códigos procesales y que normalmente está asociada con casación. La doctrina legal es un criterio constante o reiterativo. Se conforma con 2 sentencias emitidas con igual fundamento, lo cual no implica identidad y tiene por finalidad la unificación de los criterios interpretativos empleados por los tribunales inferiores. Por último, podríamos mencionar las resoluciones, que pueden revestir la forma de decretos, que son las decisiones cuya finalidad es el impulso y ordenación material del proceso. Y están también los autos, que son de 2 clases. Autos simples, que son los mediante los que se resuelven incidentes, medidas cautelares y de definir cuestiones accesorias. Y están los autos definitivos, que ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación, o las que así determine dicho código procesal o código mercantil. Finalmente están las sentencias. Se refiere a las providencias que definen el fondo de la cuestión planteada. De las sentencias se puede mencionar que en sus efectos, pues la función de una sentencia sería resolver el problema sometido al conocimiento y decisión del juez. En esta, los sujetos vinculados, dirigidos únicamente a las partes en el proceso, pues constituye la solución que con base en el derecho se ha dado el problema sometido a conocimiento del juez. Estas están obligadas a su estricto cumplimiento, adquiere calidad de cosa juzgada en ese proceso. Significa que no puede modificarse la decisión adoptada ni juzgarse nuevamente los mismos hechos en otro proceso una vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos, se haya agotado dicha vía o no exista medio impugnativo contra esa decisión judicial. También se puede hablar finalmente de la observancia al precedente jurisprudencial, que se podría decir que su función es uniformar los criterios técnicos empleados, las apreciaciones y valoraciones que se hacen sobre el derecho objetivo. Los sujetos vinculados
serían de manera directa e indefectible en sentido horizontal al juez emisor del criterio interpretativo, quien debe respetar su línea jurisprudencial en casos futuros y análogos. No es inmutable, es válida su revisión y modificación siempre que exista una justificación razonable. Eso ha sido todo de mi parte.